Buenas tardes a todas las sedes que nos escuchan. Vamos a iniciar con nuestra capacitación semanal. El día de hoy, que estamos a 14 de agosto de 2013, tenemos con nosotros al doctor Miguel Ángel Vargas Santiago. El doctor Miguel Ángel, ampliamente conocido por ustedes, ya que está escrito a telemedicina. Doctor Miguel Ángel, bienvenido a su tema del día de hoy, que nos va a hablar sobre la medicina familiar y comunitaria en la atención primaria de la salud. Doctor, le cedo la palabra para que dé inicio a su tema en este día. Bueno, gracias. Pues buenas tardes a todas los compañeros que nos escuchan. También es un tema que a mí me preocupa mucho porque, como vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver cuál es la situación actual de la medicina familiar y comunitaria desde la perspectiva de nuestros clientes externos específicamente. Entonces, vamos a empezar con una definición del modelo de atención, las bases conceptuales de este modelo, por qué el enfoque familiar en el proceso de la salud y la enfermedad, y como decía yo, algo que es preocupante, la situación actual del médico de atención primaria, pero que también van ustedes a observar que existen muchísimas áreas de oportunidad. Y finalmente, a todos los médicos que están escuchándome allá, algunas reflexiones. Bueno, está claro aquí que la definición del modelo de atención es que debe de otorgarse en forma eficiente, eficaz y oportuna, y que la atención debe ser integral, tanto física y mental, pero también aborda los aspectos de la familia y la comunidad, o sea, lo social. Entonces, esto integra prácticamente el concepto, la definición de lo que es la salud, ¿no? ¿Con qué finalidad? Bueno, pues con la finalidad de lograr una mejor calidad de vida en los individuos y las comunidades en donde nosotros actuamos como médicos. Las bases conceptuales, pues, entonces son los principios de la salud familiar, en donde los equipos de salud deben de estar comprometidos con la persona y la familia. Esto también lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Considerar el contexto de la enfermedad y el paciente. El equipo procurará continuidad en la atención médica, énfasis en la prevención y en la educación más que en la atención asistencial, que también debe de ser de alta calidad. También vamos a ver algunos aspectos de calidad. El enfoque de riesgo, eso es muy importante, porque es mejor actuar con enfoque de riesgo que actuar con enfoque al daño específicamente. El equipo de salud, pues, es parte de una red comunitaria. El equipo de salud también comparte el ambiente de sus pacientes. Se incorpora a los aspectos subjetivos y emocionales del individuo y la familia, y los miembros del equipo de salud también son gerentes de recursos en base a las necesidades específicas de los diagnósticos de salud y situacionales que tengan cada uno de ustedes en su comunidad. Es decir, de qué enferma más la gente y de qué muere, y cuáles son las causas, los motivos. Bueno, ¿por qué el enfoque de la medicina familiar específicamente al entorno del individuo, es decir, a la familia? Pues primero porque la familia, ¿verdad?, es el contexto social primario del individuo y es la matriz de humanización y de individualización. Y también es importante porque en la familia se generan algunos sistemas de creencias que determinan, ¿verdad?, la vivencia de la enfermedad, ¿no? O sea, una familia donde tienen un miembro de la familia con un cáncer, ¿verdad?, cómo lo afecta al individuo y a la propia familia, o con alguna enfermedad crónico-degenerativa, etc. O a veces hasta por una muerte materna, en el caso de un embarazo, de un parto, en el posparto. ¿Cuál es el rol que juega entonces también el enfermo dentro de la familia? Y la forma que la familia determina el uso de los servicios de salud. Pero también aporta factores protectores o de riesgo para la salud dentro del entorno de la familia. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, cuáles son los
efectos protectores dentro de la familia y cuáles son los efectos que ponen en riesgo la salud de la familia. Muchas veces ni siquiera son problemas de tipo orgánico, ¿no? Sino que son problemas que se somatizan por problemas que existen dentro del entorno familiar y que evidentemente hacen que el paciente esté en forma constante solicitando una atención que muchas veces no requiere de estarle dando medicamentos, sino muchas veces el abordaje diferente hacia la familia y el entorno del paciente. La familia, pues, entonces es una fuente de problemas también. La enfermedad de algún miembro también afecta a la familia, eso como que es reiterativo, pero es cierto. Proporciona o no recursos terapéuticos y modula la respuesta al tratamiento, es decir, la adherencia. No es lo mismo tratar en forma individual a un paciente con una hipertensión arterial o con una cardiopatía o una insuficiencia renal, a que toda la familia participe en el control y la adherencia al tratamiento de ese paciente. Creo que le va mucho mejor. Pasa igual con el paciente que tiene SIDA, que a veces ni la familia está enterada, y entonces el paciente empieza a dejar de tomar sus medicamentos, empieza a crear resistencias y empieza a complicar su evolución clínica, ¿no? Es el ámbito primario donde promover la salud y tratar la enfermedad. ¿Por qué el enfoque a la familia? Bueno, esto ya es como un resumen de todo lo que les acabo de comentar. Los factores protectores, pues son familias generalmente funcionales, integradas, donde existen los satisfactores propios de la familia, ¿no? Y eso condiciona una salud familiar y por lo tanto bienestar del individuo, de la familia, y evidentemente pocos problemas de salud. En cambio, los factores de riesgo, pues esos implican muchísimos problemas, donde hay violencia intrafamiliar, donde hay alcoholismo, donde no hay opciones para satisfacer las necesidades propias de la familia, tanto de educación, de vestido, de alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son condiciones de vida que van a afectar al individuo y van a crear problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta, sobre todo en las comunidades donde nosotros trabajamos. Y hay elementos también del modelo médico familiar, ¿no? Y aquí pues yo destacaría el uso interno y externo del usuario, porque eso habla de calidad. En ese contexto se habla del usuario interno y externo, y ahorita vamos a desglosar un poquito esto. El énfasis en la promoción, en lo promocional y en lo preventivo, bueno, eso es parte fundamental del trabajo del médico en atención primaria a la salud. Es mejor, vuelvo a repetir, prevenir que estar curando o estar dando tratamientos paliativos para enfermedades que ya no tienen remedio. Pero ¿cuál es la situación actual y cómo nos ven muchas veces los clientes externos a los médicos? Bueno, en alguna ocasión yo hice algunas encuestas por allá en los consultorios de medicina familiar de Matías Romero y de Tustepec, y entonces pues lo que destacamos aquí es que hay poca credibilidad al médico general, sobre todo en ese nivel institucional, ¿no? Se le considera el más bajo de la escala profesional de la medicina. Eso también es cierto, pero eso también nos lo hemos ganado a pulso, ¿no? Se otorga poca capacitación, también es cierto, pero también es cierto que existe poca o muy nulo interés para capacitarse. También el otro problema es que hay escasa oferta para las especialidades, eso también lo sabemos, y muchos de los médicos que salen de una universidad, de una facultad de medicina, pues su tirada es hacer una especialidad, pero en la que menos piensan es en medicina familiar. Piensan en ser cirujanos, en ser internistas, en ser pediatras, en ser ginecobstetras, ¿no? Y de ahí las subespecialidades. Pero pues la verdad es que son pocas las oportunidades que existen para eso. Y cuando ya entran a una institución como médicos familiares o generales, pues hay una sobrecarga importante de trabajo que también va a determinar, ¿verdad?, la satisfacción del usuario. Eso es bien importante. Dentro de la situación actual, fíjense, hablaba yo de calidad hace un rato en la atención. Cuando las características del servicio son lentas, poco coherentes,
desorganizadas, caóticas e inconvenientes, y el personal es insensible, frío o impersonal, apático, distante y sin interés, el mensaje al cliente es que no nos importa, ¿no? Cuando las características del servicio son puntuales, eficientes y uniformes, porque también existen, y el personal es insensible, frío e impersonal, apático, distante y sin interés, el mensaje al cliente: usted es un número. Y eso véanlo ustedes también en ese contexto y van a ver si no es cierto. Pero existen áreas de oportunidad, muchachos, y yo creo que lo que deseable es de que las características del servicio fueran puntuales, eficientes y uniformes, y que el personal fuera amistoso, personal, profesional, con interés y contacto. Entonces, el mensaje al cliente sería: usted nos interesa y estamos cumpliendo, ¿no? ¿Cómo superar? Pues con una actitud personal y hacia las circunstancias, pero una actitud adecuada, buena, que nuestro trabajo nos entusiasme a hacerlo, ¿no? Que no lo hagamos así como que forzados. Reivindicarse socialmente como figura importante. Por eso, hace un rato que les ponía yo lo de la situación actual, el contexto en el que nos tienen a los médicos generales y familiares, pues es ese, ¿no? Profesionales en la escala más baja de la medicina. Prestigio profesional, respeto hacia los pacientes, es en el mismo contexto. Esfuerzo y desarrollo profesional, capacitación, satisfacción personal y expectativas de los pacientes también. ¿Cómo? Pues con una labor cercana y con una labor positiva. Pero también con la mejora continua, ¿no? El enriquecimiento personal, el conocimiento de la enfermedad y sus terapéuticas, y con el influir en el bienestar del paciente y su entorno. Pero aquí es algo muy importante: el conocimiento de la enfermedad y su terapéutica. Evidentemente ustedes no van a ser internistas, no van a ser ginecobstetras, no van a ser pediatras, pero tienen que saber un poco de ello, y por lo menos protocolizar bien al paciente y enfocarlo adecuadamente. Eso es bien importante, y hacerlo sentir al paciente satisfecho y confiado de ustedes. ¿Cuáles son los objetivos entonces? Pues apostar por una atención primaria diferente, o sea, prevenir, más que estar atendiendo situaciones que muchas veces pudieron haberse previsto desde un enfoque temprano a la familia y al individuo. Por ejemplo, lo que está pasando actualmente con los niños obesos. Eso evidentemente que tiene una repercusión en el ámbito familiar, y la familia es la que está propiciando ese problema. ¿Por qué? Porque ese niño a la larga pues va a tener problemas de enfermedades crónico-degenerativas, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros educamos desde un principio, ese niño probablemente llegue a tener una vida saludable. Así es. Que sea un proyecto, y ese es un ejemplo nada más. Hay muchísimas situaciones en las que podemos intervenir, por ejemplo, en familias disfuncionales, ¿no? Donde a la esposa o a la madre de familia no se la quitan del consultorio constantemente con un colon irritable, con una fibromialgia primaria, etcétera, etcétera, y que muchas veces le buscamos, les mandamos a hacer electromiografías, etcétera, exámenes de laboratorio, placas de rayos X, la paciente no tiene absolutamente nada. Entonces el problema más que nada está en el ámbito de su familia. El colon irritable pues también es otro factor, y que además es frecuente la demanda de ese tipo de problemas de salud en la consulta externa de primer nivel de atención. Entonces, que también para ustedes el ser médicos de atención primaria sea un proyecto atractivo. He oído a muchos compañeros de ustedes, médicos, que van, presentan el examen de residencia, no logran la puntuación para hacer una especialidad troncal, y entonces dicen, bueno, pues ni modo, pues medicina familiar, ¿no?
ya como la última opción, pero ninguno he oído que lo tome como primera opción ser el médico familiar. Entonces, debe haber razones para hacerlo y además intereses. También el médico hay que estar en lo cierto, vive de su trabajo, o sea, no puede trabajar sin ganar dinero. Mejorar la relación médico-paciente, familia y sociedad también es otro punto muy importante, sobre todo en donde ustedes están trabajando. Fíjense que les quiero platicar que las mejores medicinas familiares que se desarrollan en el mundo están en Israel, en Canadá y en los Estados Unidos, porque los médicos familiares ahí no trabajan a nivel institucional como por ejemplo en el IMSS o en el ISSSTE, ¿no? A ellos les paga el gobierno por mantener sana a un número determinado de familias que les corresponde como médicos familiares. Entonces, eso es una ventaja muy importante. Además, prácticamente todos tienen seguros. Practicar la medicina general en su conjunto, pues es lo que yo les repetí hace un rato, la formación de ustedes. Hay que saber un poco de todo, y no mucho de un poco, como en muchas subespecialidades finas, ¿no? Y la interacción con los distintos sistemas de atención. Y quiero repetir que las subespecialidades pues también son importantes, ¿no? Porque a veces salen de nuestra capacidad resolutiva y tendremos que consultarlas. Entonces también hay que tomar en consideración, muchachos, que no solo sea ciencia en los hospitales, que aproximadamente el 80% de los problemas de salud de la población se pueden resolver fuera de ellos. ¿Pero cómo? Pues siendo buenos médicos en atención primaria, bien formados, con buenas capacidades y buenas actitudes. ¿Cómo? Promoviendo la salud, ¿verdad? Y con una atención basada en la enfermedad, ¿no? Y no hacia lo paliativo nada más, sino a lo preventivo. Y deben de tener capacidades, por supuesto, vuelvo a repetir, deben de saber de hipertensión arterial, de diabetes, de insuficiencia renal, de cardiopatía isquémica, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Pues con la capacitación continua. ¿Y cómo? Pues interaccionando con otras especialidades. O sea, hay cosas que salen de nuestra capacidad resolutiva y para eso tenemos al internista, al ginecólogo, al pediatra, al dermatólogo, al endocrinólogo, etcétera, etcétera. Tenemos que interactuar también. Reflexiones. Pues la medicina familiar o la atención primaria es el eje principal del sistema sanitario. O sea, todos los pacientes antes de pasar a medicina interna van a pasar con ustedes. Eso es seguro, a menos que sea a nivel privado. Pero generalmente cuando llegan al internista, al cardiólogo o al gastroenterólogo es porque ya pasaron con un médico general o con un médico familiar. Burocracia, pues qué desgracia, ¿no? Pero sucede muchísimo. A veces no tenemos los recursos suficientes, aunque seamos gerentes en salud. ¿Por qué? Porque existe una burocracia importante, sobre todo a nivel institucional. Y la otra es que tratemos a seres humanos y que siempre estemos de guardia. Menos cantidad y mayor calidad. Y digo yo menos cantidad porque luego a veces escuchamos que llega el médico a su consultorio en el ISSSTE, donde sea, ya tiene 30 pacientes allá, ¿no? 30 pacientes que evidentemente nada más los van a ver, y ese es uno de los motivos por el cual el cliente externo tiene ese concepto del médico general, ¿no? De que no lo atienden, de que nada más le dan paracetamol y que nada más le hacen la receta y ni siquiera los exploran ni nada, ¿no? Entonces mayor calidad en la atención y menos cantidad, ¿no? Porque además es difícil explorar, diagnosticar, convencer, compartir, tratar y resolver en 15 minutos amplios que le dan casi 4 consultas por hora a un médico general, porque ese era un indicador que me acuerdo muy bien que tenía en el Seguro Social en medicina familiar, ¿no? Entonces pues no se pueden hacer muchas cosas así. Entonces pues también los invito a que reflexionen si cuentan ustedes con una misión y si tienen una visión, ¿verdad? Pregúntense cómo se desempeñan profesionalmente y cómo los ve su comunidad. Eso sería bien importante que se lo preguntaran. Y otra reflexión sería que el cliente pues es la persona más importante para nosotros,
de ellos vivimos prácticamente. No depende de nosotros, pues dependemos nosotros de ellos, fíjense. No interrumpe nuestro trabajo, es parte de nuestros objetivos. Nos hace un favor cuando llega, no le hacemos un favor cuando lo atendemos, porque también he visto esa situación. Sin él tendríamos que cerrar las puertas de nuestro negocio, eso también es importantísimo. Y esto que les acabo de mencionar, que no nos hacen un favor cuando llega y no le hacemos un favor cuando lo he visto cantidad de veces, y eso lo pongo a que lo reflexionen bien y que se ponga el saco el que le queda. Muchas llega el paciente y nomás porque falta media hora para que salga el médico ya no lo quieren ver, o muchas veces no lo quieren ver nada más porque no se les antoja verlo, y eso es muy grave. Y aquí hay una palabra que dijo Voltaire hace muchos años ya: los médicos conocen mucho de enfermedades y medicinas, pero saben poco de los pacientes. Entonces, el mensaje es de que interactúen con su comunidad, con sus pacientes, con sus familias, y que enfoquen más su actividad laboral hacia lo preventivo, hacia la promoción para la salud. Y evidentemente, síganse preparando, síganse capacitando, no dejen de luchar por lo que ustedes pretenden ser. Si quieren ser internistas, pues sean buenos internistas, pero capacítense, presenten los exámenes y pasen los primeros. Y si van a ser médicos generales, pues también que sean buenos médicos generales, porque los hay. Hay muy buenos médicos familiares y muy buenos médicos generales, ¿no es así, doctor Jonathan? Entonces, pues ese es el mensaje. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Es un tema muy reflexivo, yo creo que deben de tomarlo en consideración. Doctor, sabemos que los médicos familiares pueden desempeñarse en varios campos de la medicina, obviamente en la atención primaria. Esta medicina familiar va muy bien compaginada con la medicina integrada, ¿es así? Sí, pues prácticamente es lo mismo. Lo que pasa es que la formación del médico familiar tiene tres enfoques: el aspecto médico, el aspecto técnico y el aspecto administrativo. O sea, el médico familiar puede desempeñarse perfectamente bien como gerente de salud. Claro, puede ser un buen director de un hospital, de una clínica, puede ser un muy buen médico familiar de atención a la salud, y puede ser un buen médico familiar en atención primaria. Es decir, se abren muchas ventanas de oportunidad para el médico familiar, porque puede hacer incluso subespecialidades como es medicina de salud pública, epidemiología, administración para la salud, es decir, gerencia, etcétera, ¿no? Sí tiene. Entonces sí tiene bastantes pues campos laborales donde desempeñarse. Sí, urgencias, emergencias, en el servicio técnico o administrativo. Generalmente en los hospitales donde yo he trabajado y donde hice la residencia, los médicos familiares son los encargados de los servicios de urgencia. Generalmente de ahí es de donde se interconsulta a las especialidades, pero el médico que recibe por primera vez a un paciente es el médico familiar. Y pues ahí el objetivo es protocolizar perfectamente bien al paciente, a lo mejor iniciarle un tratamiento y después interconsultar ya con un especialista cuando se requiere de la intervención del cardiólogo, del internista, del radiólogo incluso, etcétera, ¿no? Eso es bien importante. Igual pasa en la consulta externa de las instituciones como el IMSS. Creo que el paciente debe de ir protocolizado antes de pasar con el especialista, y debe de haber sido manejado previamente por el médico familiar del padecimiento que tiene el paciente. Y bueno, si el paciente no mejora o se complica con alguna cosa que requiera de la atención de alguna especialidad, bueno, entonces hay que derivarlo, pero bien protocolizado. Pero aquí estaba yo viendo el otro día, cuando veía yo lo de consultas de primera y subsecuente, eso es un mensaje importante.
que casi como que llega el paciente diabético al hospital de donde sea, e inmediatamente ya están interconsultando a medicina interna sin haber intentado previamente manejar al paciente con los recursos que él tiene, ¿no? La dieta, el ejercicio, a lo mejor los antidiabéticos orales o la insulina en un momento dado si es que la requiere. No, inmediatamente piden la interconsulta y prácticamente queda a cargo del especialista ya, ¿no? El paciente. Sí, es verdad. Porque y entonces, y luego muchas veces ni siquiera ese paciente hipertenso, diabético, tiene el enfoque familiar, porque lo ven como una entidad nosológica nada más al paciente, le dicen, pues usted no puede comer esto, tiene que tomarse este medicamento, etcétera, etcétera, pero llega al ámbito familiar del paciente y pues están toditito los problemas, ¿no? De hidratos de carbono en la comida, la esposa ni siquiera sabe que está enfermo, no le pone importancia y por lo tanto la adherencia del paciente a su terapéutica y el control pues va a ser muy deficiente. Entonces ese es el enfoque que tiene que tener el médico familiar. No importa que lo vea el internista o el endocrinólogo al paciente, finalmente el médico familiar va a tener que intervenir con él y con la familia para que ese paciente evolucione satisfactoriamente. Correcto, doctor. Sí. ¿Algún comentario, doctor Jonathan? Aunque sea paliativo el tratamiento. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este tema del día de hoy. Un tema muy importante sobre la medicina familiar y atención primaria que trató el doctor Miguel Ángel Vargas Santiago. Doctor, pues muy agradecido por su ponencia. Y ya somos de casa y en cualquier otro momento también estaremos aquí con usted, doctor. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y buenas tardes.